Gloria es miembro de la Comisión Académica del CIENASUD, que se llevó adelante en la provincia de Entre Ríos. Es profesora de enseñanza primaria y también de inicial, y tiene un postítulo de especialización en gestión escolar en contextos de vulnerabilidad social. Es capacitadora y evaluadora en distintos ámbitos de la gestión de la formación docente. Intervino en producciones de la Dirección de Educación Primaria. Es de la Dirección de Educación Primaria desde el Consejo General de Educación 2020 en Entre Ríos. Uno de los cuales es intervenciones supervisivas desde el paradigma de la complejidad. La primera producción de Gloria, que de hecho se presentó en el CIENASUD, y ha disertado en distintos congresos y espacios de formación académica, y es capacitadora de distintos espacios también en el campo educativo. Así que bienvenida Gloria, es nuestra compañera además. Bienvenida Gloria, y bueno, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias Nora. La verdad para mí es un honor participar en este encuentro, y también muy agradecida a la comisión, especialmente a Nora que me convocó. Y quería comentarles que yo tengo un PowerPoint para presentar, ahora lo voy a presentar, pero que es de todo lo que estuvimos trabajando hoy. Yo lo que retomo, o sea, lo que voy a hacer es retomar, porque lo que iba a trabajar con ustedes puntualmente tocó distintos aspectos de lo que se habló durante el día. Así que bien de cierre quedará, porque lo que yo voy a trabajar con ustedes, y como era un libro escrito desde la supervisión, y aparte compaginado con la práctica supervisiva, referencia a los distintos puntos. El Power es un organizador. A ver si lo puedo colocar. Está abriendo. ¿Lo ven? No sé. ¿Se puede ver? No, Gloria, yo no lo veo. Bueno, a ver. Lo voy a sacar. Un minuto, por favor. No están los paneles. No sé por qué no lo puedo presentar, porque lo tengo en el escritorio. ¿Ustedes no lo pueden presentar desde ahí? Si no, Sí, retomo. ¿cómo no? Bueno, si no, yo continúo. Bueno, comienzo entonces hasta que se pueda presentar. Sí, cómo no. Gracias. El libro se llama Intervenciones supervisivas desde el paradigma de la complejidad. Y desde ahí se analizaron distintos conceptos que hoy, cruzado por esta actualidad que tenemos, está dividido en 4 aspectos para organizar, y en relación también a lo que se estuvo exponiendo todo el día, organizar la temática que se trabajaron. En la primera pregunta que me hice, digamos, que nos interrogamos, era cómo se reinventa la supervisión en tiempos de pandemia. Entonces decimos que en esta instancia es importante reflexionar sobre el aspecto esencial, cómo es el concepto de la aceptación de la complejidad, desde las distintas aproximaciones que realiza el supervisor y la supervisora en los diferentes niveles de intervención que tiene, especialmente en la necesidad de acompañar y asesorar a los equipos directivos en tiempos de pandemia. Entender que cada sujeto puede aprender, no desde la verbalidad del dicho, sino desde el pleno sentido de captación de lo que nos rodea,
y que está ampliamente capacitado para discernir, disentir y aplicar su sentido común para elegir y actuar, es lo que permite básicamente reconocer el significado de las intervenciones apropiadas en un contexto complejo. ¿Sí, Nora? Bueno, en un contexto complejo. Dame un minuto. Bueno. Seguí, dame un minuto. Bueno. Es lo que permite entonces reconocer cuáles son las intervenciones apropiadas que hacemos en un contexto complejo, dejándonos atravesar por las múltiples miradas para enriquecer la propia y así poder comprender lo que realmente sucede hacia el interior de las instituciones educativas. Todos los conceptos que confluyen en esta construcción del rol permiten avanzar también en la complejidad y hacer que sea un rol dinámico, flexible, permeable, pero seguro, fundamentado, con una postura definida, donde la gestión supervisiva toma un primer lugar. Desde el aspecto filosófico, también es necesario dejar que la ética y la esperanza, entre otros, puedan ser parte de este encuentro dialógico. Al decir de Edgar Morin, el desafío de la globalidad es, por lo tanto, el desafío de la complejidad. Existe complejidad cuando no se pueden separar los componentes diferentes que constituyen un todo y cuando permanece un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre esas partes y el todo y las partes. Para definir las situaciones debimos y debemos aunar criterios que circunscriban la realidad, que nos permitan ponerla en palabras para hacerla propia. Esto permitió y permite entender al otro y favorecer la selección y organización para darle sentido. La fortaleza mayor que hemos recuperado en estas instancias es el trabajo en equipo, evitando actitudes de soberbia, porque esto vino por sobre cualquier otro parámetro, digamos. El equipo puede equivocarse, pero constituyéndose en el compromiso que asumen cada una de las partes, de los que participan en la planificación, elaboración y puesta en práctica de proyectos y actividades, permite que los errores sean más fáciles de modificar y redireccionar la puesta en práctica. Él o la supervisora y el supervisor, junto al equipo, planifica sus actividades, organizando las mismas en distintos niveles, lo que le permite elaborar su proyecto educativo de supervisión acorde a las necesidades y posibilidades. Se desea destacar la importancia que tiene y la trascendencia que tiene el verdadero trabajo en equipo. Los vínculos profesionales y personales que se construyen, la confianza, la seguridad y la pertenencia, conforman un equipo de supervisión que al interior de cada dirección departamental u organización de acuerdo a la provincia, articula el colectivo formado por los y las supervisores de todos los niveles y modalidades, ¿no? En la acción en complementariedad. Para conformar equipos de supervisores entre los distintos niveles y modalidades, como dije, es necesario despojarse de prejuicios, porque un equipo funciona mejor en un clima cordial, sincero, que permita el intercambio, la generación de vínculos en pos de gestionar desde otros saberes con diversos aportes y ser aceptado de su formación. Profesionalmente, un buen equipo conforma su trabajo desde el sentido de lo compartido, como una construcción colectiva, lo que beneficia directamente a la interrelación de las instituciones a su cargo. La diversidad de fortalezas desde las que actúan los supervisores y las supervisoras permite enfocar las actividades de una visión pluralista, reconociendo al otro como ser creíble, preparado y confiable. La agenda que pertenece a este equipo valorará las posibilidades de acción y de ejecución en relación a la calidad de la enseñanza, la formación de los estudiantes, el clima institucional y la profesionalización docente. Respecto al proyecto de supervisión, podemos decir que le permitirá planificar a mediano y largo plazo, determinar líneas de acción con su identidad y la del equipo, construir consensos con interlocutores válidos,
aunar criterios para acciones y estrategias. La supervisión nos permite posicionarnos desde el lugar en el que hemos elegido estar. No sé por qué se pasa, pero aún estoy acá. Desde el que hemos elegido estar. Esta aseveración parte del reconocimiento de la carrera docente como punto trascendente para aquellos y aquellas que creen que pueden aportar a niños, niñas, jóvenes, adolescentes o adultos desde el conocimiento, el liderazgo y la responsabilidad. Por eso, el rol desempeñado desde un paradigma que facilite la construcción del pensamiento, acepte que todos y todas tienen la posibilidad de aprender, que nadie debe quedar en riesgo educativo, que quien enseña debe estar preparado y consciente de su responsabilidad, que quien lidera debe ser aceptado por sus condiciones y su saber en el marco de lo reglamentado, podrá ser ejercido en forma segura en la toma de decisiones. Es fundamental contribuir a esa definición del rol supervisivo, fortaleciendo su posicionamiento ante los nuevos tiempos. Muchas son las acciones que se vienen desarrollando, como hemos visto hoy, y hay múltiples en todo el país, en esta cotidianidad, y amplio es el contexto en que se desarrollan. Sus movimientos le permiten relacionarse tanto a nivel macro como hacia sus pares y equipos directivos. En cada organización deben entonces movilizarse con un buen manejo de información y de conocimiento. Decimos entonces que al contemplar a los profesores y profesoras como intelectuales, podemos aclarar la importante idea de que toda actividad humana implica formas de pensamiento y la capacidad para integrarlo con la práctica. Al hacer esto, ponemos de relieve el núcleo de lo que significa contemplar a los profesores y profesoras como profesionales reflexivos de la enseñanza, especialmente en situaciones inéditas y extraordinarias como las que nos tocan vivir. Avanzamos en decir que quien opta por la carrera docente en sus distintos roles debe estar preparado como profesional, lo que implica entender que se responsabilizará de otros y con otros sujetos. El término sujeto contiene en sí mismo una noción de relación, de estar unido a, sujeto a, una psiquis, un lenguaje, una sociedad, una cultura, una historia, un ambiente y otros sujetos. Sujeción que no ha de entenderse como determinación, sino como condición de identidad, que habilita y potencia su formación y el desarrollo de sus atributos como sujeto y como persona. El rol supervisivo se relaciona en forma general hacia 4 ejes: el nivel central, el equipo de supervisión, la zona de supervisión y el ámbito de las instituciones. Su trabajo nunca puede ser aislado y exige características y condiciones muy particulares que han sido motivo de reflexión y análisis ante la cambiante realidad con la que nos enfrentamos. Tiene a su cargo distintas tareas que le permiten redefinir estrategias de acuerdo a la necesidad que detecte. Su postura al abordar la gestión supervisiva será abierta pero planificada, dado que al trabajar con personas las intervenciones son variadas y esto ha permitido dar lugar a la apertura, la escucha, la recreación, la reorganización y a pensar la supervisión como posibilidad para garantizar derechos, por lo que su agenda, vuelvo a decir, será un instrumento que contribuirá a la dinamización de la gestión. Interesa sobre todo destacar la profesionalidad que se espera de quien asume cargos con estas características. Es imprescindible tomar definiciones profesionales con una fuerte formación y evidente que resulta necesario el conocimiento y el sentido crítico a la hora de definir. Su desenvolvimiento entre el nivel central y las instituciones escolares beneficia la comunicación, favorece el logro de los objetivos institucionales. Las normativas se han actualizado acorde a cómo han evolucionado los tiempos y se ha variado el paradigma que sustenta las nuevas intervenciones. Los tiempos que transcurren han modificado variables como inclusión, complejidad, dinamismo, entre otras, y se han definido distintas posibilidades de acercamiento a las instituciones, lo que demanda una mayor presencia de quien supervisa a través de innovadoras formas de intervención. De los procesos al interior de las escuelas, los y las supervisoras participan en relación al movimiento institucional en el que se está trabajando, como dije hoy, pudiendo acompañar, escuchando, brindando información.
pero también con esto decimos que es importante intervenir en forma conjunta para enriquecer la observación y la toma de decisiones. Por ejemplo, ante algunas situaciones de conflicto que han surgido entre docentes y directivos, por ejemplo, dado que a través de la virtualidad se han hecho más difíciles las intervenciones, pero se han ubicado otras formas para hacerlo, nuevas formas de hacerlo. Una buena organización permite asesorar, mediar, intervenir institucionalmente, orientar la gestión de recursos técnicos, pedagógicos, de inclusión, coordinación de equipo, monitoreo, evaluación profesional. Es prioritaria una particular atención a lo que concierne a la construcción conjunta de un espacio colectivo y colaborativo para permitir que los actores institucionales aporten desde el conocimiento y convicción y así asumir el compromiso de la tarea compartida. El conocimiento de las normativas facilita la coordinación de su trabajo, por lo que permanentemente opinará, justificará o decidirá en función del marco regulatorio. Este relevante aspecto atraviesa la gestión, hoy más que nunca, dado que no deja de contemplar lo relacional, lo complementario, lo transversal. En síntesis, su campo de acción se ha profundizado a nivel de la institución escolar, la zona de supervisión, los equipos departamentales y el nivel central. Prácticas democráticas, inclusivas, que atiendan a la diversidad y a la mediación pedagógica, brindarán igualdad de oportunidades, tanto en el nivel donde se desempeña como en la relación con los otros niveles. Entonces, contestando en parte a la pregunta ¿cómo se reinventa la supervisión en tiempos de pandemia? Y en relación a lo que hemos dicho, diremos que fortaleciendo la constitución de los equipos supervisivos como tales y las consecuentes acciones de intervención, reconsiderando su postura frente al conocimiento, diseñando nuevas estrategias de acompañamiento, asesorando a los equipos directivos en cuanto a las nuevas formas de intervención, generando espacios de autonomía institucional en el marco de la normativa vigente, acompañando los procesos para detectar situaciones invisibilizadas, incentivando el trabajo en equipo y la fortaleza del mismo, animando a los colegas y equipos directivos a pensar a la escuela con nuevos agrupamientos, flexibilizando tiempos y espacios, transformando el proceso formativo de los y las profesionales de la educación, dado que se han obtenido, como ustedes dijeron, y muchas más, devoluciones muy comprometidas de las prácticas docentes. En el otro punto, voy a buscar hacia atrás, no, yo no lo puedo mover, pero sería en la imagen, en la segunda imagen. Yo había puesto una clasificación de los tipos de dispositivos y medios de comunicación que en realidad envuelve a los que ustedes dijeron. Los más utilizados, esto es un estudio del Observatorio Argentino por la Educación con información de los sitios de Presidencia de la Nación, de CONICET y de UNICEF. Y del segundo estudio está hecho en una investigación de todos los documentos y materiales, ambos están en internet y más completos, por supuesto. Yo tomé una síntesis para poder referenciar y hablan, bueno, de lo que se fue diciendo de a uno, pero que acá están más estructurados. Los más utilizados desde las instituciones a los estudiantes fueron los WhatsApp, los archivos en PDF y Word enviados por él o la docente, o los libros impresos y fotocopias enviados por los docentes o llevados personalmente a cada casa, como se fue referenciando, o en el caso de las escuelas rurales en muchas. Clases grabadas con audio y video, email, cuadernillos impresos por el ministerio, sitios web o plataformas educativas oficiales, televisión, programas educativos por televisión y radio, redes sociales, Facebook, Instagram, plataformas de video streaming, Skype y Zoom, blog o páginas de las escuelas, sitios web o plataformas educativas que no son del Estado, mensajes de texto, radios, programas educativos, vuelve nuevamente. Y por su parte, desde los consejos de educación hacia los equipos supervisivos para acompañar a los procesos institucionales, sitios o portales provinciales,
plataformas con aulas virtuales, videoconferencias por Meet o Zoom, portales digitales con recursos de orientación, asesoramiento y contención emocional a las familias en algunas provincias, recursos educativos, recreativos y lúdicos, otros contenidos digitales como páginas web y redes sociales, materiales de videoconferencia, conversatorios de las universidades y a veces también de editoriales. ¿A qué nos lleva esto? A que frente a un hecho imprevisto como la desescolarización producto del aislamiento, escuelas y familias sostuvieron el vínculo con las herramientas disponibles y adaptaron la estrategia pedagógica a ello. Llama la atención que por ahí en algunos, o sea, para quienes hicieron la investigación, en algunos lugares los documentos escritos tuvieron mucha más preferencia aún existiendo el WhatsApp. Bueno, los materiales escritos. Bueno, las escuelas se valieron de todos los recursos según el conocimiento de los docentes y directivos de las escuelas que sabían cómo llegar y aparte las redes que se tuvieron, de quienes ampliaremos en un momento. Bueno, si el WhatsApp era el recurso, la herramienta, el dispositivo era el celular, con los elementos negativos que tenía, que a veces en algunas familias había uno solo, como ya explicaron, pero que a su vez fue potenciado por la idea de organizarse dentro de la familia para poder estar comunicados y poder continuar con el vínculo educativo. Para los distintos dispositivos siempre existe el fundamento pedagógico, porque si no, no tendrían sentido de ser todo lo que nosotros creemos u organicemos. Entonces, veremos una definición aproximada de lo que es los dispositivos de carácter pedagógico para potenciar los aprendizajes de los y las estudiantes y valorizar el trabajo docente. Son instrumentos por los cuales se ponen en acción mecanismos pedagógicos en función de acompañar las trayectorias escolares de los y las estudiantes. El supervisor o la supervisora acompañará, asesorará y evaluará respecto a aquellos procesos que orienten la potencialidad de la enseñanza y del aprendizaje. Por eso es esencial que este trabajo con directivos y docentes sea orientado al respeto por las trayectorias escolares, atendiendo a cómo y cuándo aprende cada una de los estudiantes y las estudiantes, permitiendo que los avances tecnológicos contribuyan a esa construcción del conocimiento. Incentivar a los equipos de la zona al intercambio, estimulando el desarrollo de la autonomía institucional y propiciando la socialización de experiencias enriquecedoras. Asesorar en la construcción del proyecto educativo y del proyecto curricular, haciendo un profundo hincapié en todos los elementos del currículum. Promoviendo la organización de redes institucionales que potencien el trabajo en equipo, que muchas de ellas en distintas provincias fueron muy oportunas por su conocimiento de las zonas y por su capacidad de trabajo en común. Diseñando estrategias de acercamiento, monitoreo, recepción, seguimiento y evaluación en relación al funcionamiento de las escuelas, con miras a redireccionar tiempos, espacios y agrupamientos, según sea el contexto físico en el que se trabaja y el proyecto institucional. En este análisis se atenderá a la concepción de aprendizaje desde el que los y las docentes se han posicionado respecto a los estudiantes y sus identidades y potencialidades, con un fuerte énfasis en la postura ético-filosófica que fortalezca las opciones. Promoviendo nuevas experiencias de acuerdo a lo trabajado en las escuelas, la información que se posee y las necesidades que existan, potenciando el estudio y la reflexión sobre las prácticas educativas. Desde el rol, es prioritario tener en cuenta en sus sugerencias el valor de las emociones, lo existencial, las diversas formas de aprender y de enseñar, el trabajo colaborativo y participativo, y la aceptación del otro respetando sus diferencias. En su responsabilidad instar y asegurarse que se busquen todas las alternativas posibles para lograr que los y las estudiantes avancen en sus posibilidades de aprender, así como que los y las docentes a formarse y enseñar responsablemente. Los equipos directivos serán los encargados de visibilizar las instancias y los responsables
al cumplimiento de los objetivos propuestos. Nos detendremos en el respeto por las trayectorias escolares. Las diversas situaciones de enseñanza y de aprendizaje necesitan de la implementación de variadas estrategias metodológicas, según sucedan y atendiendo a las formas en las que aprende cada uno o cada una y las posibilidades para hacerlo que de manera personal pueden acrecentarse, dado que en esta instancia muchas han sido las capacidades que han desarrollado nuestros estudiantes para poder adaptarse a las distintas situaciones. La idea tradicional de un aula homogénea se ha desvirtuado con el tiempo. Como decíamos, la aceptación de saber que cada estudiante aprende y expresa de forma distinta, que se activan diversos mecanismos de estimulación, recreación y apropiación del conocimiento, han sustentado la posibilidad de lograr mayor calidad en la enseñanza. Partiendo de estos conceptos, podremos mejorar la construcción del conocimiento desde la propuesta de un espacio donde puedan aprender con otros y de otros, y vincularse de mejor forma en un aula pluralista que considere a todos y a cada uno y cada una y atienda la diversidad presente en el mismo, elemento que tendremos en cuenta para el futuro en bimodalidad. Será función del equipo directivo coordinar acciones que permitan visualizar los crecimientos individuales, la forma de apropiación de los conocimientos y la relación de cada estudiante con su grupo. En complementariedad, el equipo supervisivo intervendrá en la coordinación de iniciativas con otros actores que acompañen a niños, niñas, jóvenes y adultos en el desarrollo de sus potencialidades. Los acuerdos fomentarán una cultura colaborativa. Pero para hacer esto nos hemos enmarcado, a modo general, voy a citar la resolución 174 del Consejo Federal de Educación de 2012, que habla en sus puntos 25 y 35 de dos aspectos fundamentales. No estoy dejando ningún aspecto de lado, sino que estoy enfocando en estos dos. En el 25 habla de la necesidad de que todos los chicos continúen su trayectoria y fortalecidos a través de la promoción acompañada que permitirá a un estudiante pasar a promocionar el año o trabajar en el año siguiente con un acompañamiento, en este caso 2021, por ejemplo. Y las jurisdicciones arbitrarán las medidas pedagógicas e institucionales necesarias para implementar y alentar procesos de articulación entre el nivel primario y el nivel secundario. Estas articulaciones deben ser algo permanente entre el nivel inicial y primaria, como hablábamos hoy, entre primaria y secundaria, como hablábamos hoy, y entre las distintas modalidades que conforman nuestro sistema, porque es un mismo sujeto el que se está formando y cada uno de acuerdo a sus posibilidades. En la organización actual, nuestras escuelas, cada actor juega un rol diferente, participativo, particular, decisivo, como parte de un equipo. Es necesario que cada uno comprenda que proyectará con ese grupo de estudiantes, con el equipo de trabajo en el que se encuentra integrado, ya sea por área, por disciplina, por ciclo, en la institución que han elegido y con la comunidad a la que pertenece. Serán los miembros del equipo directivo los encargados de ir acompañando el proceso de conocimiento, interacción y acción. El supervisor, la supervisora aportarán a las decisiones, orientarán ante las consultas, propondrán alternativas, estarán en conocimiento general del proceso evaluativo y educativo en general que desarrolla a los efectos de acompañar esos procesos. Hablemos de otro punto que es la sinceridad de las prácticas, algo indispensable. Enseñar exige la responsabilidad absoluta ante el hecho de transmitir conocimientos y producir conocimientos, puesto que favorece con la práctica de dicha enseñanza el desarrollo de distintos tipos de capacidades en quienes aprenden. Sus prácticas constituyen la puesta en marcha de su proyecto pedagógico didáctico pensado desde cada estudiante y con el fin de acompañarlos en el proceso de aprender. Quien enseña y quien aprende tiene la intención y el deseo de lograr sus objetivos. El que enseña pretende que sus estudiantes se interesen por su propuesta, donde se han contemplado los intereses y necesidades de quienes se dirige el proyecto. Quien aprende necesita ser escuchado y recibir
de lo que de otra forma quizás encontraría por otros medios, pero sin la presencia de un acto educativo escolarizado, ya sea virtual o presencial. Podrían emplearse los conceptos y los detalles, pero el nudo básicamente al que se va es a la idea de evitar las improvisaciones y de buscar atender aquellas expectativas y posibilidades de llevar adelante con éxito el acompañamiento de trayectorias escolares exitosas, con la mayor continuidad posible, con conocimiento, fundamento, que dependen en gran medida del análisis evaluativo que se haga y de la proyección que se haga de esos aprendizajes. En otros términos, la enseñanza no es algo que ocurra de modo espontáneo ni representa una acción puntual. Implica una actividad sistemática, metódica, con fases más breves y más largas, en un proceso interactivo entre quienes participan conforme a los valores y resultados que se buscan alcanzar. Esta responsabilidad es compartida por el equipo directivo y docente. El rol supervisivo es fundamental, dado que puede detectar mediante estas distintas situaciones lo que está sucediendo y favorecer una revisión de las prácticas en el caso de que eso no suceda, con intervenciones apropiadas en el tiempo y en el momento preciso. El lugar del conocimiento, otro aspecto fundamental cuando pensamos en los distintos dispositivos. Las vinculaciones de las personas con el mundo se han ido modificando. Las relaciones con el conocimiento han variado. Esto requiere de constantes adaptaciones que permiten al sujeto mantener una actitud de curiosidad permanente. El sujeto va al encuentro de posibilidades concretas que le permitan avanzar por su propia naturaleza y desde el lugar de transformar esa realidad. Pero ¿eso qué requiere? Requiere de recursos, de indagación, de lectura, de estudio, de un fuerte fortalecimiento y acompañamiento en esas trayectorias, y no solamente a los alumnos, sino también hacia el interior de los equipos que hoy referíamos. Debe ser algo sistemático, algo que provoque a pensarse, que desafíe a las nuevas concepciones, que desafíe a hablar, que desafíe a interactuar. Todos son sujetos activos y en la construcción de esos procesos se necesitan de actores solidarios. Por ejemplo, en las organizaciones institucionales, los distintos actores que intervienen, los distintos docentes que intervienen, pueden colaborar desde su lugar en distintas, o sea, desde su práctica en los distintos acompañamiamentos. Voy a avanzar un poquito. Nos quedan unos 3-4 minutos, Gloria. Bueno, voy a ser más breve. Los dispositivos, con esto yo quería referenciar a los dispositivos. Sí, gracias, Marcelo. A los dispositivos pedagógicos. Pero ellos van acompañados de dispositivos administrativos, donde los equipos deberán pensar cómo, o sea, los elementos que tienen, con cuáles tienen, cómo serán sus cohortes, cómo serán sus registros, qué elementos pondrán en esto, cómo serán esos instrumentos para recopilar la información, de qué se valdrán de lo que tienen en la escuela, por ejemplo, el registro de asistencia, para ver cómo viene la continuidad del niño en la escuela, del estudiante en la escuela, cómo ha sido esa relación, también para tener elementos para la charla con los padres, en los docentes al interior de las escuelas, y a su vez dejar siempre plasmado en acta esto, ¿no? Es un momento para que estos elementos queden registrados y porque eso hacen a la parte de la historia de esta trayectoria. Ya pensando en lo que continuará, digamos, elementos que continuarán cuando retornemos a la presencialidad o interactuemos en la bimodalidad, es esto de recalcar el trabajo en equipo en la elaboración de propuestas, proponer alternativas para innovar las prácticas, favorecer condicionantes que eviten la repetición y el desgranamiento y la deserción, buscar alternativas que propicien el debate curricular, compartir experiencias, instaurar distintas formas para problematizar las situaciones en cuanto a la construcción de los proyectos educativos institucionales y curriculares, potenciar el conocimiento normativo porque la gran cantidad de documentos emitidos deben ser conocidos y las resoluciones enmarcan nuestro trabajo, nuestra práctica,
y sobre todo fortalecer bueno, las redes con las que trabajamos, los equipos. Y yo quería dejar al final un aporte que me parece sustancial en este trabajo, donde vamos a decir que los equipos de supervisores construyen cotidianamente su proyecto. Sus encuentros dinamizan y potencian el equipo, le dan vigor y coherencia. Es fundamental que encuentren el tiempo de intercambio para que puedan acercar sus propuestas de estudio y definir los intereses, comunes o no. Leer y debatir juntos les permite conocerse, buscar líneas de pensamientos pluralistas, intercambiar desde su óptica y disciplina, porque es importantísimo el trabajo con todas las áreas, con todas las disciplinas, por ejemplo, en los proyectos interdisciplinares. Aportar desde la práctica, referenciar autores y actos movilizantes. Definir colectivamente distintos criterios para enriquecer los procesos evaluativos al interior del equipo y hacia las instituciones. Muchísimas gracias. Espero que se haya comprendido porque me tuve que saltear unas partes. Bueno, muy bien, Gloria. Si bien no hay ninguna preguntas específicas, yo quiero comentarte y también solicitarte que opines y hagas referencia a esto que está relacionado y vinculado con lo que vos estabas desarrollando recién y en referencia a esos 4 ejes que mencionabas. Uno de ellos estaba ligado directamente a lo difícil que se hace, más en esta época de pandemia y de complejidad, intervenir hacia el interior de las escuelas y en situaciones difíciles. Y quiero, digamos, traer aquello que escribe David en el chat, en donde dice: en las escuelas técnicas de La Matanza, implementé la dinámica de reuniones entre todos para resolver problemas puntuales de una escuela en particular. Lo juntamos, bueno, él dice una vez al mes, seguramente ahora ha sido difícil, pero por ahí no explica si son a través de dispositivos o seguramente lo podrá hacer en forma presencial también, los directores y vices de la institución, y presentan el problema contextualizado. En este sentido, ¿cuál, digamos, podría ser tu aporte en relación al abordaje de esta problemática? Bueno, mira, Marcelo, ¿Se entiende, Gloria? Se me corta mucho lo que vos estabas diciendo, pero sí, voy a retomar esto, lo que vos estás diciendo, lo que entendí. Bueno, respecto a los 4 puntos que yo había hablado al principio, los ejes eran, en general, era cómo intervenir en las instituciones, qué proyección tenemos nosotros, porque si estamos pensando qué estamos haciendo y qué es lo que vendrá y qué podría continuar, eso exige una planificación. Las planificaciones a veces, o sea, son para un momento o para un tiempo, digamos, y a veces son a más largo tiempo. Es necesario coincidir con la política educativa y exigir políticas educativas que vean esa proyección de continuidad. De los trabajos que hay al interior de las provincias, por ejemplo, al interior con la anuencia de mi directora de primaria, comentarles que en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, se han hecho muchos documentos de acompañamiento al fortalecimiento institucional, a los docentes, a los alumnos, o sea, a los estudiantes de todos los niveles y modalidades. Se ha trabajado mucho en conjunto, pero en situaciones concretas, o sea, en reuniones con los supervisores, con todos los supervisores de todas las áreas, niveles y modalidades, con con los documentos que ya dije, asegurando este pasaje de los niños, pero con una tarea comprometida, buscando esa tarea comprometida, complementaria, ¿no? Que fomente este conocimiento y que a su vez se produzca en la acción. Y con respecto a lo de las reuniones que me decías, yo no sé si entendí que hablaban de la periodicidad y de la necesidad de las reuniones, porque se me cortaba mucho. Sí. Sí, Gloria, en realidad la temática está centrada en los directores de distintas instituciones, los directivos, se reúnen para abordar una problemática particular de una institución, pero en forma grupal, digamos.
Ah. Si es dentro, o ¿sí? sea, hay problemáticas que tenemos que son comunes, digamos, ¿no? Hay problemáticas que en la práctica se ven que interesan a todos. Por ejemplo, la articulación entre niveles, por ejemplo, entre primaria y secundaria. Después, otro punto es el tema de la promoción acompañada. Esas temáticas que son comunes son, o sea, que nos preocupan a todos en distintos grados de avance que tenga cada institución, es bueno plantearla en conjunto. Pero hay otras que son propias de las instituciones, por ejemplo, esto que se ha dado últimamente de algunas situaciones de la forma de llegar dentro de las escuelas a las familias, la forma de comunicarse, la interrelación entre docentes, el trabajo interdisciplinario, que son propias del trabajo con la institución y que quizás otras escuelas ya estén más avanzadas, que quizás no sea más necesario trabajarlos en el interior de cada institución que no en forma general, porque, digamos, la devolución sería más particular. Pero bueno, hay de los dos tipos de reuniones que fortalecen las prácticas. Todo fortalece las prácticas siempre y cuando sea hecho con compromiso y responsabilidad profesional. Lo que yo sí insto es a Bueno, las reuniones, perdón, un minuto, las reuniones constantes, sí. o sea, semanales, de los equipos supervisivos de cada sede o cada departamental, porque es fundamental conocerse, pensar, planificar juntos en los disensos y en los consensos, ¿no? O sea, la riqueza está en la heterogeneidad y de ahí esa pluralidad conformará el equipo. Bien, Gloria. También Bueno, comparto acá otras expresiones en el chat. Siempre el trabajo en red va a potenciar el trabajo individual, grupal, institucional. También Sonia que se han utilizado todas las estrategias tecnológicas, se han logrado un excelente trabajo. Nuestra institución, dice Victoria Costa, hay ruidos. Victoria Costa, nuestra institución educativa estuvo y está trabajando dentro del marco de la referencia que hace alusión la profesora Gloria, y a la vez nos fortalece y enriquece sus aportes. Amalia dice en sus expresiones, sinceridad de las prácticas. Aún resulta una barrera disponernos a reflexionar sobre este tema, incluso en equipos que deberían garantizar las políticas públicas. bueno, no sé, por ahí, de acuerdo a cada contexto, por ahí el trabajo con los equipos institucionales y docentes debe ser, las prácticas deben ser lo más sincera posible porque no afectan al equipo solamente, afectan la trayectoria del estudiante y por ello estamos en las escuelas, ¿no? O sea, esa es mi forma de pensar. Seguramente, o sea, en la formación como profesionales, la sinceridad de eso que estamos viendo es evidente que debe manifestarse, son las evidencias por las cuales se puede continuar trabajando, me parece. Bueno, bien, Gloria, también destaca Claudia Bejarano, perdón, cuánta práctica diversa para iluminar a todo el saber pedagógico y teorías educativas, modos de pensar, hacer y ser docente, tanto supervisor, directivos, maestros, profesores. También lo destacaba Alicia Magdalena, diciendo, hoy más que nunca, la figura del supervisor adquiere una fuerte impronta pedagógica y de acompañamiento territorial. Bien. Otras de las expresiones que, sí, Gloria, te escucho. No, Nora Escuchamos. creo que habló. No, yo lo que iba a No, decir, me parece que Nora. ha sido una jornada riquísima. Gloria, te agradecemos enormemente, en el mismo sentido Marcelo y el resto de los compañeros. Siguiendo con la intervención de Marcelo en una de las apreciaciones y para cerrar ya la jornada,
quisiéramos completar esta intervención que hizo recién Marcelo Kuhn de una de las participantes referida a toda la jornada, que dice: el mundo de la palabra y el lenguaje en todos sus modos, que durante toda esta jornada manifiestan singularidades en comunidad. Nadie es solo, sino con y para con un otro, toda una distinción ética, haciendo una mención a la jornada que vivió la participante el día de hoy. Para el día de mañana los esperamos con la apertura de Cristina Ruiz. Al mediodía estará Héctor Casem. También tendremos la intervención del panel NEA y el panel del Sur. Y sobre las últimas horas de la tarde haremos el cierre del Congreso. Muchísimas gracias, Gloria, como siempre. Muchas gracias, tu intervención nos ha enriquecido. Tuvimos un día intensísimo, pero me parece que valió la pena generar este espacio de intercambio.